Esta historia que estás a punto de escuchar podría hacerte perder el sueño por completo. La parálisis del sueño es un fenómeno aterrador que ha atormentado a las personas durante siglos. Se trata de un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en el cual la mente despierta pero el cuerpo permanece inmóvil. Muchas personas reportan sensaciones de opresión, alucinaciones aterradoras y la presencia de entidades sombrías observándolos desde la oscuridad. ¿Es solo un truco de la mente o hay algo más acechando en la penumbra? Lo que está a punto de suceder podría hacerte dudar de todo lo que creías saber sobre el sueño y la realidad. La noche caía sobre la ciudad y en el pequeño apartamento de Laura el silencio era apenas interrumpido por el tenue zumbido del refrigerador y el ocasional chirrido de la madera. Ella se acostó temprano esa noche, sintiéndose más agotada de lo normal. Últimamente el estrés del trabajo la estaba afectando demasiado. Se cubrió con las sábanas y cerró los ojos, esperando encontrar en el sueño un escape de su rutina asfixiante. No supo cuánto tiempo pasó antes de que la sensación de opresión la despertara. Sus ojos se abrieron de golpe, pero su cuerpo no respondió. Trató de mover los dedos, de levantar la cabeza, pero era imposible. Su respiración se volvió errática al darse cuenta de que algo andaba mal. No era la primera vez que experimentaba parálisis del sueño, pero esta vez se sentía diferente, más intensa y más aterradora. El ambiente en la habitación parecía más oscuro de lo normal. Las sombras en las esquinas eran más densas, más vivas. Con la mirada inmóvil solo podía observar el techo y parte de la pared frente a su cama. De pronto un murmullo lejano comenzó a resonar en la habitación. Era un sonido bajo, como un susurro incomprensible que se multiplicaba poco a poco, llenando el espacio con un eco inquietante. Laura quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Sus ojos se movieron frenéticamente cuando sintió un peso en el pecho. Era como si algo invisible se hubiese posado sobre ella. Su respiración se tornó más difícil y el miedo comenzó a devorarla desde adentro. Fue entonces cuando vio la silueta. Al principio parecía una simple sombra en la esquina de la habitación, pero pronto se hizo más clara. Era alta con extremidades delgadas y alargadas. Sus ojos eran dos pozos oscuros que la observaban fijamente. La figura no tenía rasgos definidos, pero su presencia emanaba una energía abrumadora, sofocante. Laura sintió un escalofrío recorrer la espalda cuando la sombra empezó a moverse. Se deslizó lentamente hacia la cama. Sus movimientos eran erráticos, casi como si su cuerpo estuviera convulsionando. Cada paso que daba, los susurros se intensificaban, convirtiéndose en una cacofonía. Laura podía sentir su propia sangre helarse mientras la figura se inclinaba sobre ella. Podía ver su rostro cerca, o al menos la ausencia de él, un vacío negro que absorbía la poca luz de la habitación. De repente una presión insoportable se apoderó de su cuello. No podía respirar, sus pulmones ardían por la falta de aire y el miedo puro se transformó en desesperación. Su visión comenzó a nublarse y por un momento creyó que aquello era el final. Justo cuando sintió que iba a desvanecerse, el ser se detuvo. Se irguió lentamente y con movimientos espasmódicos comenzó a retroceder hacia la oscuridad. Los susurros cesaron y la atmósfera en la habitación pareció volverse más ligera. Laura parpadeó y de golpe pudo moverse. Se incorporó de inmediato jadeando y con el corazón latiéndole con una fuerza descomunal. Sus manos temblaban mientras se tocaba el cuello, sintiendo aún el rastro de aquella presión sofocante. Miró alrededor de la habitación. No había nada, pero algo dentro de ella le decía que aquello no había sido un simple sueño. Esa noche no volvió a cerrar los ojos, y aunque lo intentó, el recuerdo de aquella sombra la perseguía por muchas noches más.
Los días pasaron y Laura intentó convencerse de que todo había sido una alucinación producto del estrés, pero las noches siguientes la sensación de ser observada persistía. A veces, al despertar de madrugada, podía notar sombras moviéndose por los rincones, formas oscuras que parecían acecharla desde la periferia de su visión. El sueño se volvió un tormento del que no podía escapar. Una noche, decidió dejar una cámara grabando mientras dormía. Quería demostrar que todo era producto de su imaginación, pero al revisar la grabación a la mañana siguiente su sangre se congeló. En la pantalla se veía su cuerpo inmóvil en la cama, pero lo que realmente la hizo estremecer fue la sombra alta y alargada que deslizaba desde la esquina de la habitación. Se acercaba lentamente hasta situarse junto a su cama, inclinándose sobre ella, y entonces en el último segundo del vídeo la figura giraba la cabeza hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Laura apagó el vídeo de inmediato. Su respiración estaba agitada y un sudor frío recorría su espalda. Aquello no era un sueño, no era su imaginación. Lo que fuera que la visitaba en las noches era real. Y lo peor de todo, sabía que ella lo sabía. Desde entonces, cada noche era una lucha contra el sueño. Laura comenzó a quedarse dormida a ratos, despertando sobresaltada con la sensación de que algo estaba en la habitación. Su salud comenzó a deteriorarse. Ojeras profundas marcaron su rostro y sus manos temblaban incluso durante el día. Pero el punto de quiebre llegó cuando una madrugada despertó con la sensación de que algo respiraba junto a su oído. Un frío inhumano acariciaba su piel. Intentó moverse, pero una vez más estaba atrapada en la parálisis del sueño. Con un esfuerzo sobrehumano, giró los ojos y vio la silueta, ahora más cerca que nunca, susurrándole algo intangible. Entonces la figura extendió su mano y Laura sintió unos dedos fríos y largos deslizándose por su mejilla. Al día siguiente Laura desapareció. Sus vecinos reportaron no haberla visto salir de su apartamento. Cuando la policía interrumpió en su hogar, encontraron la cámara aún grabando. Al revisar la última grabación, vieron a Laura acostada en su cama, paralizada, mientras la sombra se inclinaba sobre ella. Pero esta vez la grabación no terminaba con la figura retrocediendo. En cambio se veía como algo la arrastraba lentamente fuera de la cama, llevándola hacia la oscuridad, hasta que desapareció por completo.